Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en estos 50 programas de Enlace Internacional, una propuesta federal en política internacional. Buen día, Luz. Buen día, Augusto, y buen día a ustedes que están del otro lado. Muchas gracias por acompañarnos en estos primeros 50 programas de Enlace Internacional que estamos felices de poder hacer aquí en Canal Acequia. Tal cual, con un programa, la verdad que de mucha coyuntura, mucho tema por analizar. Vamos a estar planteando justamente qué está pasando en el sur de los Estados Unidos con la presencia migratoria. Vamos a ver de qué se trata este acuerdo AUKUS, qué representa y qué impacto global ha tenido, ¿no? Exactamente, la relevancia justamente de esta alianza entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Pero también vamos a estar analizando dos cumbres importantísimas que se han dado en esta semana. Una tiene que ver con la sexta cumbre de la CELAC y por el otro lado la Asamblea General de la ONU. Exacto, además hay que tener en cuenta también que en Colombia se ha aplicado la reforma tributaria, reforma que vamos a analizar con vos justamente para entender de qué se trata y qué puede generar. Exactamente, y también, como todas las semanas, tenemos la propuesta en medio ambiente y una propuesta cultural interesantísima. Pero ahora veamos el siguiente video que resume los temas. Ahora nos vamos a Colombia justamente para analizar la reforma tributaria. Exactamente, pero no lo vamos a analizar solos. Nos vamos a ir directamente a Colombia para poder analizar junto con Nathalie Zárate, politóloga desde Colombia, que es especialista justamente en resolución de conflictos y en educación en derechos humanos, para que nos cuente sobre qué consiste, cuáles son los principales puntos de esta reforma tributaria. Muy buenos días, Nathalie, ¿cómo estás? Hola Luz, buen día. Augusto, muy contenta de saludarlos nuevamente y con este espacio para que podamos comprender todos qué trae consigo esta aprobación de la reforma tributaria en Colombia. Perfecto. Bueno, justamente teniendo en cuenta que la reforma tributaria fue el punto desencadenante del estallido social en el 28 de abril de este año, ¿en qué consiste esta reforma tributaria y cómo se diferencia de la anterior? Bueno, en este caso hay que identificar que el proceso que se dio en cuanto a la aprobación tuvo sus complicaciones porque para el Congreso, algunos partidos que tienen sus senadores y representantes a la Cámara del Congreso, se retiraron de esta votación, o sea, se aprobó no con el total de votos de los congresistas, porque en la tarde del día anterior a que se diera este debate en las dos cámaras, tanto en Cámara de Representantes como en Senado, que conforman el Congreso de la República acá en Colombia, entregaron el documento finalizando la tarde del día anterior. Entonces al día siguiente los partidos no cercanos al gobierno, no los partidos de esa coalición de gobierno, decidieron retirarse de la votación porque no consideraron que fuera algo justo ni que se manejara de una forma correcta, porque no tuvieron el tiempo para participar como se debía en el debate, ni hubo el tiempo necesario para el estudio previo del documento y así llegar con las claridades necesarias al debate. En este caso, esta reforma plantea varios puntos que tratan de un poco, a ver, ¿cómo decimos? Tal vez maquillar como una reforma direccionada al bienestar social, al mejoramiento de toda la ciudadanía, ya que a raíz de la pandemia realmente la población colombiana se vio muy afectada. Hay unos puntos de fondo que no están enfocados a eso, sino que tienen unos tintes más asistencialistas.
Entonces, esos impuestos, ese manejo del dinero va más enfocado y esa ayuda y esa mejora para la población ahora va a estar más enfocada a programas que con el pasar del tiempo no pueden resultar tan beneficiosos porque, como les decía, tienen más ese tinte asistencialista que a la hora de la verdad no soluciona los problemas de fondo y nuevamente no se toca a estos grandes sectores económicos, sino que los pequeños y medianos empresarios son los que van a asumir la mayor responsabilidad para tener el dinero suficiente y tener esa solvencia para estos programas que se manejan acá en Colombia, que como les digo son unos programas con un tinte más asistencialista y esto también está muy relacionado y desde ahí se vendió esta reforma a la ciudadanía que tampoco se tuvo mucho tiempo de analizar, de identificar qué pasaba porque pues los congresistas tuvieron menos de 24 horas, la ciudadanía menos, porque para el resto de la población llega a través de los medios, no es tan cercano, no se accede tan fácil a estos documentos. Entonces, realmente cuando la población en su mayoría se entera, pues ya esta reforma ha estado aprobada y pues se encuentra con el retiro de los congresistas y pues la votación en su mayoría a favor de los partidos políticos de la coalición de gobierno. Natalie, en relación a la forma en la que sale esta reforma tributaria, ¿cómo se encuentra la gobernabilidad y la paz social? ¿Garantiza hoy Colombia que no vaya a resurgir un estallido social? Es difícil porque la población también, gran parte de la población, ya no confía mucho y a raíz de lo que pasó en el momento cuando se desata este estallido social, ya realmente hay una desconfianza fuerte a el partido de gobierno, a estos partidos cercanos que finalmente fueron quienes aprobaron esta reforma tributaria y cada vez hay un espacio más amplio entre quienes tienen menos recursos y quienes tienen más recursos y el sentir de también buena parte de la población es que se ha gobernado y se ha seguido gobernando para esas personas que tienen más recursos. Entonces, en cuanto a lo que pasa socialmente, si bien ya nos están dando las movilizaciones en ese volumen que se estaban dando tiempo atrás con lo del paro nacional, la población sí ha seguido organizada, sí ha seguido interesándose más en estos problemas políticos, situaciones políticas que finalmente nos afectan a todos como ciudadanos. Entonces, se esperan para final de este mes unas movilizaciones precisamente para demostrar ese descontento de la sociedad y cada vez pierde más credibilidad el gobierno actual y más con la forma en la que se manejan las cosas. Lo que les decía, la reforma se presentó, el proyecto se presentó con menos de 24 horas de anticipación y eso no deja como un buen sabor de boca para la población porque si fuera realmente una reforma que nos beneficiara a todos como colombianos, no la manejarían de esa forma y el gobierno no manejaría las cosas así como por debajo de cuerda, decimos nosotros acá en Colombia. Claro, exactamente. Natalie, bueno, justamente consultarte esto de que vos señalabas, está la ciudadanía un poco más organizada o preocupándose un poco más por estos temas políticos y cómo esto se puede llegar a reflejar de cara a las elecciones de 2022 allí en Colombia. Eso se espera que sea de esa forma, que la población realmente en ese despertar y en esa construcción de una nueva ciudadanía que realmente es lo que se ha visto acá a raíz del paro nacional, esa participación de las nuevas generaciones, quienes muchos llegan el próximo año, que son las elecciones en marzo, las elecciones para el Congreso y a mitad de año las elecciones presidenciales. Entonces, estas juventudes llegan muchos por primera vez a ejercer su derecho al voto. Entonces, realmente se espera que sea un momento de cambio importante en cuanto a esos partidos y esa línea política que ha gobernado históricamente a Colombia.
porque nosotros acá en Colombia nunca hemos tenido un gobierno de izquierda o cercano a la izquierda, sino que siempre han sido gobiernos de derecha y de esa línea política. Entonces, se espera que se logren esos cambios, pero también se espera contar con veedurías y con ciertos apoyos en cuanto al sistema electoral, puntualmente sobre el software, porque también hemos tenido en Colombia antecedentes de delitos electorales. Entonces hay un poco de nerviosismo de, bueno, la población va a llegar a votar, tal vez sea el cambio, sea el momento del cambio para Colombia y no los partidos de siempre, los políticos de siempre queden otra vez con esos cargos y vuelvan a estar en el poder. Entonces está esa otra manito oscura de un lado, donde posiblemente ahí haya enredos y busquen la forma de seguir estando en el poder. Entonces también se espera que se pueda contar con una veeduría, con una posibilidad de confirmar que realmente el software va a estar funcionando y que no se van a cometer esos fraudes electorales que impidan que veamos realmente qué es lo que quiere la ciudadanía acá en Colombia y esos cambios que se esperan. Igual hace poco salió una encuesta importante a nivel político y se ve que si bien no hay un candidato o una candidata que las personas tengan en este momento claro por quién votarían a la presidencia, sí cada vez hay un sector más amplio de la población que se reconoce dentro del centro izquierda y está totalmente diferente a cómo se veía esa encuesta, por ejemplo, el año pasado, que el sector más amplio era de derecha y que se identificaban como centro derecha. Claro. Natalie, te agradecemos mucho el contacto y seguramente te vamos a volver a llamar, a ubicar para poder seguir paso a paso todo este proceso. Muchas gracias, claro que sí, un gusto como siempre hablar con ustedes y un abrazo desde Colombia. Con nosotros Natalie Zárate, justamente dándonos una perspectiva, una interpretación sobre el impacto que ha representado esta reforma tributaria, además del contexto político, social, económico en el que se están dando estas acciones. Exactamente, muy importante tener justamente la perspectiva desde Colombia con Natalie Zárate, politóloga. Ella además es especialista en resolución de conflictos y también en lo que sería educación en derechos humanos. Así que nos parecía importantísimo analizarlo con ella. Pero ahora tenemos que cambiar de tema y nos vamos a ir a Texas, Estados Unidos. ¿Por qué nos vamos allá puntualmente? Por la crisis migratoria que se ha estado desencadenando en esta última semana, justamente en una ciudad de Texas que se llama Del Río. Exactamente, de hecho esto se da en un contexto en el cual la presencia de migrantes ha sido muy elevada, ha ido creciendo, situación muy compleja también para el sector demócrata, donde hay fuego interno, fuego amigo podríamos decir, dado que hay visiones y perspectivas contrapuestas dentro del propio partido. Exactamente, la situación es muy compleja y es crítica. ¿Por qué? Porque la semana pasada, desde las últimas semanas, pero esto digamos encontró su colapso el día sábado, llegaron 15.000 migrantes a esta ciudad del Río, ¿sí? Que está del otro lado del Río Grande, que mayoritariamente eran haitianos. La cuestión es que esto llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque 15.000 migrantes agolpados por debajo de un puente en esta ciudad que no está preparada para tener esta llegada de migrantes, empezó a llamar la atención y la exhortación por parte de los demócratas, los republicanos y críticas, como bien decías vos, fuego amigo y fuego enemigo. ¿Por qué? Porque a partir de esta situación y esta crisis migratoria desencadenó en que el gobierno de Joe Biden acelerara las deportaciones, o lo como ellos llaman las expulsiones directamente, porque ni siquiera se les da la posibilidad a los miles de migrantes que estaban aguardando allí a que presenten su solicitud de asilo. Hay que ver cómo lo manejan internamente, sobre todo entendiendo que Joe Biden le había planteado a la propia Kamala Harris este desafío en relación a lo que era la situación migratoria de Estados Unidos, lo que le puede representar justamente la posibilidad de ir por la candidatura de los Estados Unidos, dado que Joe Biden ha planteado que no va a renovar por su edad.
la presidencia, y hay que ver ahí justamente con este desafío bastante grande que por lo pronto en lo inmediato no se le está interpretando una suerte de referenciabilidad en resolución de lo que representa esto. No, de hecho no ha tenido ningún tipo de declaración al respecto, ni ella ni Joe Biden. La única que habló fue Psaki, que es la vocera del gobierno de Casa Blanca, en realidad aludiendo sobre unas imágenes que se viralizaron durante esta semana en base a distintos oficiales de la Guardia de Migraciones que atacaban con látigos a los migrantes que, como decíamos, mayoritariamente son haitianos. Psaki lo que dijo es que estas imágenes son indignantes y que van a iniciar, ya iniciaron, una investigación en base a este tema. También Mayorkas, que es el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que iban a iniciar esta investigación en cuanto a estos guardias que se los ve cómo van acosándolos con látigos a los distintos migrantes. La situación es muy compleja, es crítica, como decíamos, son miles y miles de migrantes que van llegando a la frontera porque a pesar de esto, a pesar de la exhortación por parte del gobierno de Joe Biden de que la frontera no estará abierta, siguen llegando estos migrantes y son automáticamente expulsados hacia, mayoritariamente, como decíamos, Haití a Puerto Príncipe. Y vimos esta semana también denuncia de los mismos haitianos que ellos, bueno, justamente lo que están diciendo es que se los trata como peor que animales, directamente, tratos inhumanos, no solamente con esta cuestión de acoso, sino que no se los dejaba siquiera recoger sus pertenencias, no podían presentar las tarjetas de asilo, nada. Hay que ver cómo replica esto, dado que justamente Joe Biden representaba como opción electoral la nueva discusión, una renovación en relación a los retrasos que había planteado Donald Trump. La realidad es que no han existido muchas modificaciones y estamos viendo, de hecho, un discurso diferente, pero con una política muy similar a la que Donald Trump aplicó en su momento. Exacto, porque, por ejemplo, una de las cuestiones que había dicho Joe Biden es que iban a mejorar justamente esta perspectiva. Ha continuado con el título 42. El título 42 es este, digamos, decreto que permite no recibir, digamos, en asilo a los turistas en un contexto de pandemia, de situación sanitaria. Ha continuado con este título 42. No ha mejorado nada con respecto al tema de los DACA, que también es una de las cuestiones que se le exigía en cuanto a los distintos trámites que tienen que realizar los migrantes. La situación es muy compleja, se está visorando claramente una crisis migratoria y una crisis dentro del Partido Demócrata, también con la novedad de esta semana de que el delegado especial, ¿sí?, el enviado especial de Estados Unidos en Haití, Daniel Foote, renunció. En una carta que comunicó de manera pública, renunció porque dijo no estar de acuerdo ni participar en estas políticas de deportación, principalmente de los haitianos hacia Puerto Príncipe, teniendo en cuenta que los haitianos vienen atravesando una crisis muy fuerte, no solamente por, obviamente el magnicidio de Jovenel Moïse, sino por el segundo terremoto que fue en agosto y que afectó y dejó a más de 2.000 personas fallecidas. Vamos a ver cómo replica, de qué forma lo trabaja tanto el gobierno de los Estados Unidos como los países desde donde están migrando las distintas personas en relación a plantear justamente una salida, plantear medidas políticas de acción y no quedarnos justamente con un discurso y nada más. Exacto, bueno, y justamente de eso aprovecho y agrego mínimamente que, AMLO presentó una carta también pública ante Joe Biden pidiéndole que apruebe este plan para tratar de solucionar la crisis migratoria. Básicamente lo que él pide es que Estados Unidos financie un programa para los campesinos justamente de los países que principalmente migran hacia Estados Unidos y de esta manera tratar de evitar esta crisis migratoria. Vamos a estar, por supuesto, atentos a qué es lo que ocurra, pero seguramente va a haber muchas más repercusiones. Vamos a analizar dos cumbres muy importantes que se han dado esta semana, ¿no, Augusto? Exactamente, pero para esto estamos en contacto con una amiga de la casa, con Ana Vanessa Cárdenas, politóloga, analista, internacionalista, justamente para que nos dé su perspectiva desde México, donde se llevó a cabo la cumbre de la CELAC. Buen día, Ana Vanessa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Luz, Augusto. Bien, muchas gracias. Bueno, básicamente si nos podés comentar qué es lo que ha dejado principalmente lo que fue la cumbre de la CELAC. Sí, claro, bueno, mira, inicio un poco con el sentimiento nacional aquí en México, que evidentemente pues está muy dividido desde los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador, que consideran que fue un éxito, ¿no?, el reunir a todos estos países, e incluso la visita del presidente cubano y de Maduro,
¿no? Como una manifestación de que México es un país que va más allá de las ideologías. Y por otro lado, bueno, los mexicanos que están muy molestos porque piensan que de esta forma pues ya hay una identificación directa con aquellos países que son considerados dictaduras y que, bueno, pues es un indicador de que México de alguna manera pues aprueba y va para allá para muchos mexicanos en el mismo camino, ¿no? Sin embargo, yo creo que más allá de una postura maniquea e ideológica, habría que evaluar el paso de CELAC en México como un indicador positivo en el sentido de que ya tenemos una línea clara de política exterior que no se había visto en los 3 años que van del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que, bueno, finalmente hoy recobra ese liderazgo perdido en el siglo XX de América Latina y que se le reclamó o se le pedía cuando inició su mandato, sobre todo porque fue en un momento de debilidad de las izquierdas latinoamericanas. Y por otro lado, bueno, pues también es un signo de que México hoy ve también hacia Latinoamérica, tampoco olvida la relación tan cercana y tan importante que tenemos con Estados Unidos, dado que hace 2 semanas pues se desarrolló el diálogo económico de alto nivel con nuestro vecino del norte y ahí también se establecieron lazos y paralelismos importantes, que de alguna manera pues esta fue una de las cuestiones muy debatidas acerca de si Estados Unidos iba a tener algún problema o alguna represalia incluso con México por ser sede de ese encuentro, que hasta ahora pues no hemos tenido porque pragmáticamente seguimos estableciendo los vínculos y las directrices que Estados Unidos nos marca. Me parece que esta cumbre tuvo logros de acuerdo al tamaño de la CELAC. Recordemos que pues no tiene el presupuesto de Brasil, de Canadá y de Estados Unidos, que sí tiene la OEA y que aún así tiene problemas económicos. Entonces, bueno, pues podemos señalar que sobre todo en términos de cooperación sanitaria, esta idea de la producción y la distribución conjunta de vacunas, propuesta por Alicia Bárcena de la CEPAL, con acciones claras, pues es un acierto. Por otro lado, bueno, también se aprueba la ALCE, la Agencia Latinoamericana y Caribeña para el espacio, y un pequeño fondo económico para el apoyo para los problemas ocasionados por el cambio climático. Entonces, para muchos son pequeños avances, pero creo que son significativos si observamos el tamaño y la infraestructura que tiene CELAC. Y por otro lado, bueno, pues la nota, ¿no? Lo que ha llamado más la atención fueron las grandes divergencias ideológicas que se estuvieron debatiendo durante esta cumbre, entre las que pues sobresale la postura crítica de no reconocimiento del presidente Lacalle y del presidente Abdo hacia pues el gobierno de Nicolás Maduro y hacia las violaciones a los derechos humanos también en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela. Bien. Y Ana Vanessa, te consulto, porque había mucha expectativa en base justamente a esta cumbre de la CELAC, teniendo en cuenta las declaraciones de Marcelo Ebrard de que había propuesto, y de Andrés Manuel López Obrador, de proponer el reemplazo, que la CELAC fuera como una suerte de reemplazo de la OEA. ¿Lograron en cierta forma mayor consenso en la CELAC para potenciar y presionar un poco a la OEA? No, mira, creo que de alguna manera esto es una de las lecciones que deja CELAC. Las divisiones ideológicas continúan y esas divisiones ideológicas se trasladan a los organismos internacionales. De pronto estos discursos de los mandatarios se dividían entre aquellas derechas que aprueban el seguir en la OEA, que no ven como excluyente a la CELAC, y por otro lado, pues los regímenes que vemos que están en contra de ellos, como el de Nicolás Maduro, el de
el presidente Díaz-Canel de Cuba. Entonces no hay un consenso para salirse de la OEA. Creo que hay muchos países latinoamericanos que saben de la necesidad de la infraestructura económica que sí goza la OEA. Y por otro lado, algo que a mí me parecería muy delicado es que justamente los países que han sido más señalados por las violaciones a los derechos humanos, como Nicaragua, Venezuela, Cuba, son aquellos que están a favor de sustituir a la OEA, y entonces pues perderíamos esta conexión con la Corte Interamericana de Justicia y dejaría pues desamparados, digamos, a muchas de estas sociedades que no tendrían a dónde acudir en caso de que continuaran las violaciones a los derechos humanos. En relación al contexto que se ha vivido en la CELAC, también en forma paralela, casi podríamos decir que se ha desarrollado lo que es la Asamblea General de la ONU. ¿Cuáles son las principales herramientas o elementos que ha dejado para vos esta Asamblea General? Sí, bueno, me parece que la Asamblea General de la ONU ha sido un poquito más moderada o diplomática de lo que fue la CELAC, ¿no? Finalmente, bueno, la participación de muchos más países, ¿no? De 193 países en Naciones Unidas, pues genera que los temas de debate no estén concentrados en las divergencias ideológicas como lo fue en el caso de América Latina, ¿no? Y de ahí pues la necesidad de expresión que vimos que estalló aquí en la sexta cumbre de la CELAC, y que finalmente pues no permite llegar a acuerdos sí hay un cierto liderazgo, por ejemplo, de México que le quiere dejar a Argentina, pero bueno, no hay alianzas tan claras lideradas por potencias hegemónicas como es el caso de la Asamblea General. Perfecto. Ana Vanessa, te agradecemos muchísimo este contacto, sabemos que tenés otros compromisos y la verdad que ha sido un placer poder dialogar con vos. Ay, muchísimas gracias, igualmente un saludo para todos. Bien. Hablábamos con Ana Vanessa Cárdenas, politóloga desde México, también bueno, internacionalista, analista política, que analizábamos un poco qué dejó la CELAC y la Asamblea de las Naciones Unidas. Tal cual, una perspectiva integral en relación a lo que nos han dejado estos dos encuentros, y también desmenuzar un poquito la letra chica en relación a cómo puede replicar en el corto plazo. Exactamente, así que muy interesante, como siempre es un placer poder dialogar con ella, pero nosotros tenemos que ir a un corte. Vamos. Ya volvemos. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Ahora nos vamos a Washington justamente para analizar lo que representa este acuerdo militar AUKUS, que justamente ha generado mucho revuelo durante toda esta semana. Pero para esto estamos en contacto vía Skype con el periodista sociólogo Pedro Brieger, quien justamente nos va a ayudar a entender qué representa esta suerte de acuerdo y cómo ha replicado, cuál ha sido la posición de Francia y de China también. Buen día, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto conversar con ustedes. Muchas felicitaciones por los 50 programas. Muchísimas gracias, Pedro. Un gusto enorme. Y comentarte justamente qué representa este acuerdo en el cual Francia ha pegado el grito en el cielo en relación a que ha, de hecho, hasta convocado a sus diplomáticos para consulta. Sí, creo que hay un aspecto diplomático, otro político y otro económico. En el diplomático, Francia se siente muy ofendida porque Estados Unidos decidió llevar adelante un pacto militar con el Reino Unido y Australia, dejándolos afuera. Y sin consultarlos, ahí entramos en la pata económica, sin consultarlos, les quitaron un gran negocio que tenían de venta de submarinos a Australia, por valores de lo que se difundió, cercanos a 66.000 millones de dólares, y ahora Estados Unidos le va a vender submarinos nucleares a Australia. Y esto obviamente marca no solamente la cuestión diplomática y política, sino también la económica como un golpe para Francia. En lo político es parte de la ofensiva que tiene Estados Unidos en contra de China, porque este nuevo pacto militar, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, tiene como objetivo continuar cercando a China. Bien.
Pedro, justamente en base al final de su primera respuesta, preguntarle por qué tiene miedo Estados Unidos, Australia y Reino Unido de la influencia de China en el Indo-Pacífico. En realidad es un juego entre potencias. Australia tiene mucho vínculo con China. De hecho, hay muchos estudiantes de China que están estudiando en Australia. Hay mucha gente de Australia que estudia en China. Hay realmente un vínculo muy fuerte. Debe ser uno de los países que más vínculos tiene en el sudeste asiático hoy con China. Lo que pasa que es parte de esta tradición colonial británica por un lado y de la presencia norteamericana por el otro, que arrastra también a Australia. No arrastra a Nueva Zelanda en este caso, que es el otro país eje también de la región. Nueva Zelanda tiene muy buenos vínculos con China, y hay un elemento que es interesante para destacar, que en Nueva Zelanda se oponen a todo lo que tiene que ver con lo nuclear, a la energía nuclear. Por lo tanto, también se opondrían a la compra de submarinos nucleares por el peligro que esto representa. Ahora, el hecho de que Estados Unidos lo haga con el Reino Unido y con Australia, se podría pensar en alianzas estratégicas que van más allá de lo que puede representar Francia hoy o la Unión Europea. Es lo que, en cierta medida, salvando las distancias, vimos cuando fue la guerra de Malvinas. Estados Unidos tejió alianza con el Reino Unido. Ahí hay unos lazos muy fuertes históricos que pesan al momento de tejer alianzas. Francia viene de otra tradición histórica, está claro. Francia fue enemiga durante siglos del Reino Unido. De hecho, se compitieron por las aguas y los territorios en todo el mundo. Pelearon en la India, en Canadá, en diferentes lugares del planeta por controlar un territorio. Lo que pasa es que Francia, si bien sigue siendo una potencia militar, ya no es lo que era antes, y creo que una de las cosas que más afecta a Francia en este momento es el tema del orgullo. Ese sentir, pero momento, si nosotros somos una potencia de primer nivel, estamos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, somos un país con presencia en el sudeste asiático, en la región del Pacífico, tenemos presencia en África, tenemos todavía territorios en América, y nos dejan de lado. Yo creo que esta cuestión de ya no ser lo que fueron en algún momento en Francia pesa. Son esos elementos psicológicos que a veces no se toman tanto en cuenta, pero yo creo que tienen peso. Pedro, ¿puede replicar esta situación que se está dando en relación a la postura de Francia, a los vínculos con Alemania? ¿Puede darse la instancia en la que se potencien los vínculos con China y que se termine de fracturar definitivamente la OTAN? Yo no creo, porque la OTAN básicamente tiene hoy una función de contención de Rusia, y en este sentido creo que hay un acuerdo general de que hay que contener a Rusia. Y China se maneja también de manera diplomática, de una manera mucho más sutil, mucho más a largo plazo. No está en el continente europeo como estaba una parte de Rusia. Creo que es diferente, creo que no se lo puede comparar, pero nunca se sabe, porque está claro que la OTAN es una alianza militar también. Exactamente. Bueno, y Pedro, consultarle porque recién, hablábamos justamente de que la unión es entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Pero este vínculo que usted mencionaba entre Estados Unidos y Reino Unido, justamente desde 1958 comparte energía nuclear solamente Estados Unidos con Reino Unido, y ahora suma a Australia. ¿Cómo esto, impacta a Australia, en su posicionamiento internacional? Creo que más que posicionamiento internacional habría que hablar de posicionamiento regional. Estamos hablando de una región que tiene actores muy importantes. Australia es uno de ellos, China es otro, India es otro, Pakistán es otro, y Estados Unidos teje alianza con esos países, tiene alianza con algunos de esos países. China, por supuesto, también, pero está claro que el objetivo de Estados Unidos es lograr profundizar los vínculos militares y políticos con países que están directamente involucrados en la región. Podríamos sumar también a Japón,
porque Estados Unidos también tiene vínculos y bases militares en Japón. Entonces hay una cuestión geopolítica que hace que Estados Unidos navegue en el mar de China y con la excusa de la libre navegación internacional tenga una fuerte presencia en China. Y así se manejan las grandes potencias. Una potencia económica, política, diplomática necesita imperiosamente ser una potencia militar para poder imponerse en el mundo. Y ese es el objetivo central de Estados Unidos, que ya produce y tiene capacidad de armamentos superior al resto del planeta todo junto. Entonces, es una demostración de fuerza. Las grandes potencias tienen que hacer demostraciones de fuerza, aunque después se piense en, por ejemplo, la plata que no se invierte en salud, en educación, en Estados Unidos, y que por lo general no genera debate. Hay como este designio manifiesto que tantas veces se ha manifestado en la política exterior estadounidense. Nosotros estamos designados a liderar el mundo, a llevar la democracia en el mundo, y por eso también tenemos que ser una potencia militar, aunque hoy, por ejemplo, sea el país más afectado por el coronavirus, aunque tenga bolsones de pobreza muy importantes y de marginalidad, por supuesto, diferentes a las de otros países, pero lo que importa es que Estados Unidos tiene niveles de desigualdad y de marginación realmente muy, muy fuertes, y la capacidad militar muchas veces tapa estas falencias. Pedro, en relación a lo que es la posición, la postura de las políticas que está aplicando la gestión de Joe Biden, más allá del discurso de una perspectiva multilateralista que planteó en su campaña, ¿hay una suerte de continuidad en algunos ejes a lo que fue la cuestión de Donald Trump? Sí, claro. Republicanos y demócratas, o sea, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, en líneas generales, están de acuerdo con la política exterior. Por supuesto que hay diferencias, y si uno se pone a estudiar las teorías de relaciones internacionales, verá que hay diferencias, verá que en diferentes momentos cambian de posturas de uno u otro lado, pero hay como una sensación a veces muy ingenua o superficial de que los republicanos son más guerreros que los demócratas, o al revés. No, depende de las circunstancias. Se puede tomar el ejemplo de Cuba. Los dos grandes partidos han sostenido y sostienen el bloqueo a Cuba. En este sentido, vemos una misma posición. ¿Hay diferencias? Sí, por supuesto. Con Barack Obama hubo un cambio, pero no levantó el bloqueo. Entonces, en líneas generales, hay muchos puntos en común, hay continuidades, a veces hay rupturas, por supuesto, pero no es que podemos decir el Partido Demócrata ha iniciado menos o más guerras que los republicanos como para decir que son más o menos guerreristas. Se reparten por lo general los números al respecto. Se señala que Trump, por ejemplo, no invadió ningún país. Sí, es verdad, pero en otro momento se hizo desde el Partido Republicano, con Bush que invadió Afganistán, con Bush que invadió Irak. No es una cuestión personal, va más allá de las características personales que pueda tener Trump, que pueda tener Bush, que pueda tener Biden o que tenga Obama. Hay una línea que conduce la política exterior estadounidense que va cambiando según las circunstancias, por supuesto, pero que en líneas generales están de acuerdo los dos grandes partidos. Y justamente en base a esto había muchas críticas en contra de Joe Biden, y que hasta inclusive, por ejemplo, desde la Comisión Europea lo comparaban con Donald Trump y la postura que tuvo Donald Trump con respecto a la Unión Europea, en base justamente a dejar de lado y no informar a la Unión Europea sobre este acuerdo, ¿no? Es que tiene que ver con esto. Estados Unidos tiene una política exterior que en su momento fue muy claramente enunciada por Madeleine Albright, que era la secretaria de Estado de Bill Clinton. Ella dijo, y me parece la síntesis perfecta de cómo actúa Estados Unidos. Estados Unidos actúa multilateralmente cuando puede, unilateralmente cuando debe. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros conseguimos el consenso y apoyo de Naciones Unidas para, por ejemplo, invadir, entonces mejor, tenemos la aprobación de Naciones Unidas. Cuando no la tenemos, lo hacemos igual, si nosotros consideramos que hay que hacerlo. El mejor ejemplo de esto fue Irak.
en su momento, en el año 2003, hubo todo un debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Francia se opuso a la invasión, México se opuso a la invasión, Chile se opuso a la invasión, pero lo más importante, por supuesto, fue Francia, que desde los países aliados, poderosos, que se opuso a la invasión, era Chirac, el presidente. Estados Unidos se invadió igual. ¿Por qué? Porque consideraba que tenía que invadir. Y yo creo que la actitud respecto de China está en sintonía con esto. ¿Se puede trabajar de manera multilateral? Se lo hace. Hay que trabajar de manera unilateral. Sin la Unión Europea se lo hace también. Porque recordemos que ahora el Reino Unido no está en la Unión Europea. Entonces puede actuar en política exterior de manera independiente. Bien. Pedro, no quería dejar de preguntarte, en base a lo que planteabas, ¿cuál es tu perspectiva, tu interpretación en relación a en qué estado se encuentra el acuerdo atómico en relación a la posición de Estados Unidos? ¿Vos creés que se va a reflotar? ¿Cómo ves estas charlas? La verdad no lo sé, seguramente hay conversaciones secretas a las que yo no tengo acceso y documentos a los que no tengo acceso. Hay que ver cómo avanza esa. A mí no me gusta especular, me gusta más hablar sobre datos concretos. Bien, perfecto. Pedro, yo también le hago la última consultita volviendo al tema de AUKUS y quería saber qué es lo que piensa usted que puede llegar a pasar en materia diplomática. Ya vimos esta semana que hubo una conversación entre Joe Biden y Macron en donde se anunció la restitución, o sea que va a volver el embajador francés a Washington, pero ¿qué puede llegar a pasar entre Francia y Australia? Es difícil aventurar, como decía recién, hay que hablar sobre datos concretos. Hay que ver qué están discutiendo en la diplomacia francesa, no lo sé. Vienen de tradiciones diferentes. Australia fue colonia británica y no francesa. Esto marca una diferencia. Francia tiene territorios en el Pacífico, Nueva Caledonia, un lugar importante para experiencias nucleares. Es difícil saber qué es lo que va a pasar. Además, porque creo que esto tomó efectivamente por sorpresa al gobierno francés. Pedro, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has brindado. Seguramente te vamos a volver a contactar y simplemente agradecerte. Con gusto y felicitaciones a usted por el programa. Gracias. Muchísimas gracias. Con nosotros Pedro Brieger, sociólogo, periodista destacado a nivel nacional, analista en política internacional, dándonos una perspectiva integral sobre lo que es este acuerdo militar AUKUS, qué es lo que representa, cuáles son los efectos colaterales que está generando en materia de relaciones internacionales y qué es lo que va a venir en la materia. Exactamente, queda todo por verse, no se puede especular, hay diferentes indicios de lo que pueda llegar a pasar, pero lo vamos a estar analizando aquí en Enlace Internacional en los próximos programas. Pero ahora nosotros nos vamos a ir un breve corte, no te lo pierdas, no te vayas de ahí porque ya viene el segmento de medio ambiente y de cultura. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos en Enlace Internacional y ahora nos vamos al segmento de medio ambiente que vamos a estar analizando un hecho importantísimo que tiene que ver con la marcha de los jóvenes por el clima. No lo vamos a analizar solos, sino que tenemos en comunicación vía Zoom a Belén Falapa de la organización Botellas de Amor. ¿Cómo estás, Belén? Hola, ¿qué tal, Luz? ¿Todo bien, vos? Muy bien, bueno, muchísimas gracias por este contacto y la pregunta va justamente en qué implica esta marcha o qué es esta marcha de los jóvenes por el clima. Bueno, esta es la 8ª movilización mundial por el clima, así que esto significa que marcharon jóvenes de todo el mundo, sí, miles de jóvenes de todo el mundo el día de ayer, para exigir que se empiecen a tomar medidas urgentes para mitigar la crisis climática y ecológica que estamos viviendo actualmente. Sí, tanto como para mitigar lo que es todo el aumento de la temperatura, ¿sí? La emisión de gases de efecto invernadero, como así también para preservar la biodiversidad. Bien. Esto, bueno, obvio en Conco. ¿Sí? Belén, y en relación a lo que representa esto, ¿cuál es la sensación personal que te queda a vos en relación a lo que es tu franja etaria de cómo lo toma? ¿Cuál es el impacto tanto acá como a nivel global? Bien, yo creo que
realmente los jóvenes ya estamos en una posición de que queremos empezar a exigir, de que buscamos, ¿no?, un mundo mejor y de que, bueno, realmente estamos luchando por lo que en un futuro va a ser el lugar donde todos nosotros vamos a vivir. Como que creo que hay un quiebre generacional muy importante en todo esto, donde todas las generaciones por ahí más jóvenes o más nuevas, de una manera por así decirlo, ¿no?, ya tenemos conciencia y vemos realmente lo que está pasando y no estamos ciegos a lo que es actualmente el cambio climático y cómo afecta así a la sociedad. Y bueno, queremos que todo el mundo lo vea y de que se empiece a tomar acción respecto a esto, no quedar sentados. Exacto. Y Belén, bueno, justamente también uno de los principales reclamos que vimos durante esta marcha fue que le están pidiendo medidas concretas a los gobiernos, ¿no? Sí, totalmente, porque por ahí, bueno, por ejemplo, todo esto de las rectificaciones, por ahí de los acuerdos que se hacen, el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú, pero después uno ve que se toman medidas políticas en contra de todas estas cosas. Entonces como que por ahí hay mucha contradicción, ¿sí?, en todo lo que es el progreso económico y bueno, y la mitigación del aumento de la temperatura, de pasar los 1.5 grados. Entonces lo que pedimos son medidas concretas, de que una ley de humedales, por ejemplo, es lo que muchos se está hablando, de que se empiecen a preservar los humedales, que dejemos de talarlos, porque realmente esto colabora a mitigar el cambio climático. Entonces, como se empiecen a tomar medidas concretas desde lo que es el crecimiento económico acompañado de la sostenibilidad y de la mitigación del cambio climático. Bien. Belén, te agradecemos muchísimo este ratito que nos has brindado, bueno, para entender principalmente de qué manera, de qué forma repercute esta marcha y por parte también esta celebración, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien. Bueno, con nosotros Belén Falapa, justamente dándonos esta perspectiva, esta interpretación, ¿no? Exactamente, como siempre es un placer poder hablar con ella y bueno, justamente compartir estos 50 primeros programas con su participación. Pero ahora nos vamos al segmento cultural y hemos propuesto, o sea, tenemos una propuesta muy interesante en materia de lo que es una docuserie y en este caso en particular se llama Indocumentados, el documental. Exactamente, la verdad que interesantísimo, o sea, tiene una riqueza, una profundidad muy interesante, sobre todo en cómo grafica una realidad absolutamente compleja. Exacto, esto lo vinculamos a la crisis migratoria que estamos viendo durante esta semana, que se ha desarrollado en Texas puntualmente, en la ciudad del Río, y lo que nos lleva, digamos, a analizar esta documental es la historia de diferentes familias, 8 familias en particular, o 8 casos en particular, que son migrantes que llegaron a Estados Unidos por diferentes medios y que van a ser deportados. ¿Y por qué lo traemos a colación o por qué lo vinculamos? Justamente porque son historias de personas que muchos piden asilo y Estados Unidos se los niega. Lo que está pasando ahora con los haitianos en la frontera con Estados Unidos. Una constante permanente, podríamos decir, que como bien lo planteaba Pedro Brieger, ha sido continua, más allá de los partidos políticos, más allá de la ideología, ha sido una variable permanente. Así que por ahí es una buena opción para que en el fin de semana lo puedas pensar, lo puedas trabajar y sobre todo entender lo que representa para una familia, para una persona, la decisión de dejar sus bienes, sus seres queridos, dejar todo y encontrarse con eso. Exactamente. Bueno, repito entonces el nombre, Indocumentados. Es una docuserie, tiene 6 capítulos de 40 minutos aproximadamente y fue la productora ejecutiva fue Selena Gómez, bueno, justamente una cantante y actriz que es mexicano-estadounidense, entonces también se involucra mucho, digamos, en estas diferentes historias. Interesantísima propuesta, como te decía, Augusto, para disfrutar por ahí el fin de semana. Es fuerte porque son diferentes historias fuertes, pero sin llegar al amarillismo, podríamos llegar a decir, o a la lágrima fácil, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero antes de irnos, contanos por favor qué outfit nos has presentado hoy. El atelier Ellen Hansen también está participando y quería, digamos, formar parte de los 50 primeros programas de Enlace Internacional y me vistieron para la ocasión, te digo, porque divino el look que me ha dado. Estoy usando un mono, miren, ahí me está... Bueno, primero tengo las botas de cuero ecológico y después miren lo que es un mono de lino 100% natural, que es de Juniel, que es la marca registrada de Ellen Hansen. Precioso, me encanta el corte, súper sentador, es hermoso, sí, el escote redondo. Bueno, también la gargantilla es de Juniel, sí, la marca registrada de Ellen Hansen. Todo divino lo que tienen allí en el atelier. Acuérdense que tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente y por lo que trabaja en moda responsable y sustentable. Así que
más que recomendado para que vayan. San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza, que las van a estar esperando. Te agradecemos muchísimo por ser parte, por haber hecho posible estos 50 programas que hemos generado, que de hecho en este crecimiento hemos también intervenido con Canal Sama de San Juan, con Canal 3 de San Martín, con Canal 13 de San Luis, y la verdad que encontrarnos la semana que viene pudiendo proyectar aún 50 programas más es lo que nos enamora y lo que nos gusta de generar esto. Hacia allá vamos, exactamente hacia allá vamos, generando esta propuesta, una propuesta federal en política internacional para que juntos analicemos y vinculemos a Mendoza, a San Juan, a San Luis con el mundo. Nos vemos la semana que viene.